Tenemos que entender por qué la política se tiene que positivizar o por qué Hobbes en sus argumentos demuestra que la política tiene que llevarse a otro punto de entendimiento desde una manera más puntual, más exacta, con leyes, como lo puede ser la tradición inglesa. La tradición inglesa que se compone de varios aspectos en específico. Se compone sobre el empirismo, el causalismo de leyes de científicas, también de el pragmatismo, de cómo es que esta misma filosofía se puede llevar a cabo no solo en ideas como tal, sino plasmarla en la política, en lo jurídico, en los ámbitos sociales, hacer que, como su nombre lo dice, coja un valor agregado en la sociedad como tal. Y ahí por lo mismo sería lo del empirismo y el pragmatismo, que el empirismo ya es como el conocimiento por medio de los de sensorial, que ya serían los sentidos. Y por lo mismo Hobbes nos habla de que no hay ningún conocimiento que ya venga inherente al hombre, sino que todo lo que conocemos fue porque alguna vez tuvimos que experimentarlo y de ese mismo modo sabemos qué resultado va a tener, que ya sería la teoría del causalismo, que toda causa tiene un efecto y todo efecto causa una causa. Ya sería pues lo que él nos explica más a fondo de que el hombre no se mueve por lo que él sienta o deseos que él sienta porque necesita de esto, sino más porque tiene una causa que lo motiva. Y esta causa al motivarlo lo hace más como si fuera un tipo de máquina o un tipo de forma más mecánica para llegar a esos deseos o fin inherente a él. Más que una causa es como algo que tiene en su ser, o sea, es algo que hace parte del ser humano. Entonces, pues, Hobbes dice que el ser humano le tiene miedo a la muerte. Entonces, siempre el ser humano está actuando para evadir a la muerte. Inconsciente o inconscientemente siempre anda en ese proceso de buscar la vida, de buscar sobrevivir. Él también toca un tema importante que es respecto al materialismo, en donde él ve que todos los cuerpos físicos se basan en esas teorías y habla de las leyes de causa y efecto. Él también ve que el materialismo no solamente es en las cosas, sino también que lo asume como en la sociedad y al ser humano. Y este le da un enfoque a la política porque él trata de mostrar que con este enfoque no, o sea, se evite el caos de una forma u otra. Para él, y también para él el poder no viene como tal de Dios, sino de un pacto racional entre los individuos. Sí, por lo mismo fue Eh, que empezó a poner las leyes más pragmáticas, porque quería ver que las leyes en verdad funcionaran con la sociedad y con la vida sí, en sociedad y en comunidad. Porque en sí las leyes se basaban más como en la religión y lo hacían todo a base de Dios, pero eso ni siquiera daba algún reflejo en la sociedad. Pero ahora el que lo positivizó la política en sí, daba que todas las leyes fueran pragmáticas en mostrar que el reflejo de las mismas se mostrara en la sociedad y se cumplieran por parte de cada uno de los ciudadanos. Es que él dice que para que la sociedad pueda estar construida se debe haber como una racionalidad consensual, o sea que se tiene que racionalizar los pensamientos y se tiene que hacer entre todos los individuos, que se tiene que llegar como a cierto acuerdo. Por eso también habla de los acuerdos de paz, que el ser humano por miedo a la muerte anda buscando en constante, o por así decirlo, anda buscando en cada momento la paz, anda buscando la manera de sobrevivir. De hecho, por eso también se viene a dar como la creación del Estado, ya que por medio del Estado es que se busca crear esa paz y ese orden. Se busca como hacer como un contrato social en el cual eh, se dé como un positivismo hacia la racionalidad, por su interés propio, en el cual busca preservar su vida y evitar la muerte. Pero esto lo lleva a un estado natural, en el cual son caos, estados de guerra, conflictos entre los individuos. Y por eso es que deben existir los contratos sociales, porque se tienen que buscar las condiciones óptimas para llegar a una paz. Lo que tienen que hacer los individuos es someter su libertad a un Estado todopoderoso, conseguir unas condiciones óptimas para que todos puedan vivir en una sociedad. Y este Estado todopoderoso es más conocido como el Estado egoísta, que viene del individuo egoísta, porque al mismo tiempo este Estado busca preservar la vida, pero también tiene que preservar la paz y cada una de esas condiciones para que todos puedan vivir en coordinación y en armonía.
Bueno, y ahora pues vamos a empezar a hablar de otro filósofo contractualista también importante en este caso, que vendría a ser John Locke. Él habla de unas críticas hacia las monarquías y un poder paternalista. Él también toca temas sobre los gobiernos legítimos, esos son los con los cuales él está de acuerdo, y para él un gobierno legítimo tiene que surgir del consentimiento de los ciudadanos para que el gobernante sea el que les dé como les maneje la autoridad. También que proteja los derechos naturales de cada ciudadano y que funcione por medio de la separación de los poderes. No se puede centrar el poder únicamente en una sola persona ni en un solo órgano. Él critica las monarquías en el punto de que incumple todo lo que se organiza por medio de un gobierno legítimo. Es decir, las monarquías se manejan por una sola persona que viene siendo el monarca o el rey. Viola los derechos porque el monarca puede violar el derecho a la vida, el derecho a la libertad y muchos más. También a la esclavitud. También puede actuar de una forma arbitrariamente, lo cual lo puede llevar a un abuso de poder y puede llegar a ser un tirano. No respeta el consentimiento de de los ciudadanos porque les impone su autoridad y sus mandatos. No les consulta ni nada, sino que se los va imponiendo así porque sí. Y rompe la igualdad entre los hombres porque según ellos son los que pueden gobernar porque viene como de un derecho y un poder divino, y porque su sangre es más pura que la de los demás. Pero aquí Locke argumenta que todos los seres humanos somos iguales y todos tenemos las mismas capacidades para gobernar sin importar qué más. Entonces, ahí también vendría como lo del estado natural, que cada uno de los derechos que tenía el estado natural, el individuo en sí, es que era su libertad y el derecho a proteger su vida. Entonces es la creación de la guerra en un modo de defensa para ellos mismos, para poder como hacer su propia justicia y de ese modo impartirla y poder protegerse al mismo tiempo. Entonces, al proteger su vida y al proteger su libertad, estaban haciendo su justicia en un concepto diferente a lo como lo tendría otra Pero, persona. pero entonces el estado de naturaleza en este caso no es un estado como en Hobbes de guerra, sino más bien sería un estado idílico y en paz, hasta que por no administrarse la justicia en este caso es que se toman como acciones, ¿verdad? Sí, es que viene también lo del Estado ya con el contrato social, que ve que el caos, que es la guerra, que la guerra se ve como una necesidad en el estado natural, porque como ya lo dije, se quiere proteger unos derechos que uno inherentemente tiene, pero el contrato social ayuda más a que estos derechos se puedan proteger, pero en comunidad, ya que como todos tenemos estos mismos derechos para proteger y para poder como mantener con nosotros, se espera que el Estado y las mismas personas lo puedan proteger, pero en una comunidad que ya se base en una mayoría para conseguir un bien común. Y eso trata ya el contrato social, que busca que todos estos derechos que ya hemos hablado y también de todos los ideales que se tengan en una mayoría se puedan llevar a cabo dentro del Estado y no solo se vean en los resultados, sino también en la forma en cómo cada uno de los individuos dentro de su propio Estado están llevando cada una de estas maneras para así vivir en una armonía o en una paz ya ideal. O sea que hasta antes del contrato social la manera de legitimizar el derecho es por medio de la fuerza, porque no existe nada que regule el derecho. Sí. Básicamente sí. Creo que también vendría siendo lo de los jueces, que ya sería el tercer imparcial, que creo que El, todavía has hablado de eso. sí, el tercero imparcial se basa en que justamente para poder administrar la justicia de una manera correcta se necesitan de un, unos jueces que sean imparciales, que no tengan ningún favoritismo, que solo se basen en las normas que el Estado debe tener claras, debe tener precisas, y estas normas deben estar basadas en un sistema institucional muy, ¿cómo lo diría yo? Un sistema muy estructurado que no se pueda modificar fácilmente para así poder legitimizar esta forma de administrar la justicia. En Entonces esto se basa. ahí también se basaría en lo de de la política ya directa y representativa, ¿no? Donde cada uno de los individuos elige como un representante, porque ya que no tenemos la soberanía, que ya sería la monarquía, estamos eligiendo representantes. Pero entonces en este caso es que lo hacen libremente o cómo funciona. Pues seguirá que
como cada uno elegía su voluntad, los representantes eran de esa manera la forma más ideal que seguía cada uno como de esos caminos. Es decir, yo podría elegir a esta persona porque me parece que sus ideales están con lo que yo deseo construir, pero solo yo soy una persona que está eligiendo a otra. Pero si ya eran como en la mayoría, que elegía cada uno a un representante que tenía los mismos ideales y se veía que como que su plan podría proteger cada uno de los derechos, que en realidad el derecho más importante es el de la libertad, era el más propenso a ser el mejor de todos. Entonces, creo que acá con Locke se veía más como esa democracia representativa a una más participativa o directa. Sí, porque acá la ley buscaba con el Estado escuchar la voz mayoritaria y darle prioridad a las mayorías, según de lo que pues acabas de comentar. Y también veríamos lo de la voluntad, no general, sino la voluntad ya de un grupo mayor, que siempre él lo tenía a cabo, que la legalidad, la legitimidad, mejor dicho, del poder o de alguna ley es que tuviera la voluntad de todo un grupo, ya que todos estaban encaminados a que eso era bueno y podría llegar a un fin y un bien común. O sea, Según. entonces siempre se busca los intereses de la mayoría. Sí, Ese es el Sí. punto. sí, una mayoría que, aunque se tenga individualizada, todos buscaban el mismo punto. Todos como un mismo objetivo por el cual se beneficiarían entre todos. Algo así. Y por eso dejaban como de lado que ya usted no era un individuo, sino era un ciudadano. Creo que eso Ajá. estaba también en lo de la libertad civil y la libertad natural, de que cuando Está- ya rechazabas por completo que estabas ya no solo, sino que tenías que unirte al Estado, que el Estado era solo el contrato social, pasabas de ser solo un individuo, ahora ya ser un ciudadano que podía participar en la democracia, en la política que se llevara. claro, entonces se comienza a considerar como englobar. Bueno, listo. Como próximo contractualista vamos a hablar sobre Jean-Jacques Rousseau. Pero antes de hablar de su idea general, vamos a hablar sobre las críticas que él realiza hacia tanto Thomas Hobbes como John Locke. En este caso, en el caso de John Locke, él argumenta y está en contra de esa idea de que se puede legitimizar el poder por medio de las mayorías, debido a que él, en uno de sus argumentos, expresa que aunque las mayorías como tal tienen un interés, no es un interés común, no es un interés general, más bien es un interés particular que solo mira hacia un lado. ¿Cómo podríamos ejemplificar esto? Como, por ejemplo, la Alemania nazi. Era un grupo muy grande de personas que tenían un interés, pero en ningún momento este interés era bueno. Más sin embargo, se llevaba a cabo porque una gran mayoría opinaba que eso estaba bien, pero moralmente no estaba bien. Y hablando sobre Thomas Hobbes, él hablaba que este paternalismo y este tipo de ideas de un gobernante y sus gobernados en el cual uno tiene más poder y lo cuida y por así decirlo le impone ciertas cosas, no va, debido a que él decía que es como un cuidador y su oveja. Él solo ve a la oveja como su alimento, como su beneficio. Realmente no lo hace por algo bueno como tal. O sea, en este caso su ganado solo lo ve como un beneficio que se le puede sacar. Entonces, por estas cosas es que Rousseau argumenta que ninguna de estas dos visiones de estos filósofos va con sus teorías. Él, en cambio, habla que existe una voluntad general que tiene que ver más con que hayan y existan unas políticas que piensen en el bien común, que piensen en toda la sociedad englobada. Entonces, él habla que para que esto existan, estas voluntades generales existan, deben haber acuerdos entre un grupo de personas. Estos acuerdos generan un contrato social. Este contrato social tiene una parte colectiva y una parte moral que lo compone. Al hacer que estas dos partes se junten, genera que cuando todo un grupo acepte este contrato, se conviertan en ciudadanos, lo cual les da la libertad de ser ciudadanos. Y al ser ciudadanos, para Rousseau es la manera más correcta de poder ser libres.
Entonces ahí también, ya que estábamos viendo lo de las críticas que él tenía, Rousseau iba en crítica con Locke sobre las democracias representativas y Rousseau era más para las democracias directas. Pues como sabemos, para John Locke la democracia representativa es que era la voluntad general y todos iban con ese ideal como lo veíamos con el nazismo. Pero esa idea de que todo lo que iban con algo que no fuera ni siquiera moral o que fuera para ellos como una manera correcta, es en todo lo que iba a encontrar Rousseau. Para él, que la democracia fuera directa era que la manera en cómo el pueblo se podía gobernar a sí mismo. Es decir, que no tenía que elegir un representante porque al elegir un representante para él era como negarse esa libertad que tenían sobre una opinión o sobre un voto y buscaba más que el pueblo se pudiera como por sí mismo legislar. Es decir, que las leyes que ellos pudieran tener como en cuenta o que la apoyaran es que estas venían siendo de ellos mismos como un beneficio para todas las personas y no en beneficio de un particular o de una idea en particular. Que esta idea en particular sí tenían entre cada uno de ellos en las leyes era que tendría que ser buena moralmente y éticamente, donde tendría también el contrapeso de que cada uno de los gobernantes que ellos tenían o de que las leyes que se tenían es que tenían que ser moralmente adecuadas y éticamente que tuvieran un contrapeso de que todo se estuviera llevando al cabo de que se fundara entre la libertad y también en la propia opinión de cada uno de los participantes. Y una Bueno, aquí característica... ya, Ah, aquí ya tomando el tema que hablaste de la libertad, para Rousseau también ese era un tema importante, ya que él tenía una frase que era: el hombre nace libre y en todas partes está encadenado. Él, sacando esta frase, él colocaba una libertad civil y una libertad natural. El de lo que él decía es que todo ser humano nace con la libertad natural. Entonces, uno tiene la capacidad de actuar por sus propios deseos y estar en busca de ellos, ¿sí? Sin tener que estar sujeto a una imposición de leyes, decretos o a alguien que le impida hacer eso. Pero cuando el ser humano se convierte en ciudadano y entra como tal en la sociedad, ya se viene a crear la libertad civil, que para Rousseau esta es superior, ya que aquí existe un respeto mutuo, justicia y un bien común, y que solo así la libertad va a ser verdadera y legítima. La cosa es que aquí esa libertad natural, sí, la libertad natural se pierde a causa de esas desigualdades y los poderes que le son impuestos por la sociedad. Lo que pasa es que no es que se pierda, sino que las te someten, o por así decirlo, a cambio de perder algo, ganas algo más importante que ser ciudadano. Y añadiendo a esto, Rousseau hablaba que existen casos en los cuales un ciudadano no quería pertenecer o hacer parte de este pacto social. Él decía que en estos casos no se le podía considerar ciudadano, no tenía cuerpo moral ni colectivo, que era un simple hombre que solo tendría derecho a la guerra y en todo caso cualquiera lo podría matar. Y con eso concluimos los tres contractuales. Bueno, y pues ya para finalizar vamos a dar pues nuestras opiniones. Para mí, de todos, me pareció mejor sus ideas y su postura desde el lado de Rousseau, porque él hablaba del rechazo al poder por medio de la fuerza, tocaba los temas de la voluntad general, incluyendo un bien común, incluyendo la responsabilidad ética de cada gobernante, el contrato social y la libertad de cada ciudadano dentro de la sociedad. Por eso es que yo también creo que voy más con Rousseau, porque a diferencia de los otros dos contractualistas, él mete algo más importante que para mí es la moral y la ética. Cosas que parecieran que no, pero son muy importantes para poder legitimizar un gobierno, un estado y la forma en la que se regulan las cosas. pues a diferencia de ustedes, yo prefiero más a John Locke por dos razones. Es que él tenía lo de la soberanía del pueblo y también que daba el derecho a la revolución, que fue un tema que pues realmente fue uno que los de John Locke que fue siempre de que decir que si el Estado o las leyes que se generaban dentro del Estado no estaban de acuerdo como se estaban en la
En la realidad, el mismo pueblo puede tener su propia revolución de hacer que las leyes se cumplan o de que estas leyes les sirvan para ellos. Y lo segundo, que la soberanía del pueblo, pues como sabemos, él defendía mucho que el pueblo tuviera la decisión, la última decisión, y que también toda su voluntad, que no es general, porque para él la general es la mayoría, que todos fueran por un mismo rama, pero en sí él siempre defendía más que el pueblo tuviera la decisión de votar o de decir lo que se diera dentro de su estado.